el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha emitido una sentencia de gran relevancia en el panorama político europeo, al respaldar la decisión previamente tomada por el Parlamento Europeo de no reconocer a Carles Puigdemont y Toni Comín como eurodiputados. Con esta resolución se pone fin a un largo y complejo proceso judicial, rechazando de manera definitiva el recurso presentado por ambos para ser admitidos como miembros plenos del Parlamento Europeo. El fallo, que se hizo público el pasado jueves, se remonta a las elecciones europeas de mayo de 2019. Aunque para muchos países estas elecciones fueron un proceso rutinario, en el caso de España estuvieron marcadas por tensiones políticas debido a la particular situación de Puigdemont y Comín, quienes se encontraban exiliados en Bruselas como resultado de su participación en el proceso independentista catalán. Esto los colocó en el centro de una controversia tanto a nivel nacional como en toda Europa. Suscríbete por una España digna y quédate hasta el final. En mayo de 2019, en medio de una intensa polarización política en España, Puigdemont y Comín decidieron presentarse como candidatos en las elecciones europeas, a pesar de estar en el extranjero. Sorprendentemente, ambos lograron ser elegidos como eurodiputados, desafiando las expectativas de muchos. Sin embargo, su elección no estuvo exenta de polémica, ya que ambos habían huido de la justicia española tras el referéndum ilegal de independencia en Cataluña, lo que generó un intenso debate jurídico y político sobre si debían ser reconocidos como miembros del Parlamento Europeo. Este escenario derivó en una serie de acontecimientos que culminaron en el litigio ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que hoy llega a su fin. En el corazón de esta disputa se encontraba Antonio Tajani, quien en ese entonces presidía el Parlamento Europeo. Tajani decidió no otorgar a Puigdemont y Comín el protocolo especial de bienvenida reservado a los eurodiputados electos hasta que su elección fuera confirmada oficialmente, una decisión clave que marcó el rumbo de los eventos posteriores. Tajani se basó en la información proporcionada por la Junta Electoral Central de España, que tras las elecciones excluyó a Puigdemont y Comín de la lista oficial de eurodiputados debido a que no habían cumplido con el trámite legal de jurar acatamiento a la Constitución española, un requisito establecido por la ley electoral del país para todos los cargos públicos, incluidos los eurodiputados. La falta de este juramento tuvo consecuencias inmediatas. Al no haberlo realizado, sus escaños en el Parlamento Europeo fueron declarados vacantes, impidiéndoles asumir sus funciones y gozar de los derechos y privilegios asociados al cargo. Este revés supuso un duro golpe para ambos políticos, quienes depositaban gran parte de sus esperanzas en alcanzar una legitimación política a través de su participación en las instituciones europeas. No obstante, la decisión de la Junta Electoral, seguida por la del Parlamento Europeo, bloqueó cualquier posibilidad de que pudieran ejercer como representantes del electorado catalán en el Parlamento Europeo. El golpe fue tanto político como personal para Puigdemont y Comín, quienes, además de perder la oportunidad de ejercer como eurodiputados, vieron frustradas sus aspiraciones de obtener un reconocimiento internacional que les otorgara mayor legitimidad frente a la justicia española. Este fracaso en su estrategia política desembocó en una larga batalla judicial, con el objetivo de revertir las decisiones tanto de las autoridades españolas como de las instituciones europeas. A través de un recurso judicial, intentaron que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconociera sus derechos como eurodiputados electos, argumentando que la negativa a permitirles tomar posesión de sus escaños violaba sus derechos fundamentales. Sin embargo, la reciente sentencia del tribunal pone punto final a este conflicto, respaldando las decisiones previas del Parlamento Europeo y las autoridades españolas. En su momento, Tajani había comunicado a Puigdemont y Comín que, al no estar incluidos en la lista oficial de candidatos electos enviada por España, no podían ser reconocidos como miembros del Parlamento Europeo. Este punto fue crucial, ya que la ley electoral española exige que los cargos electos juren lealtad a la Constitución, y la negativa de ambos a cumplir con este trámite cerró cualquier vía para que fueran admitidos. Esta resolución no solo tiene consecuencias para Puigdemont y Comín, sino que también refuerza la postura del Parlamento Europeo
y de las instituciones europeas en su respeto por las normativas nacionales en temas electorales. La sentencia cierra un capítulo importante en la reciente historia política de España y Europa, destacando la relevancia del cumplimiento de las leyes nacionales dentro del contexto comunitario. Ante la situación adversa que enfrentaban Carles Puigdemont y Toni Comín, ambos decidieron no quedarse de brazos cruzados y optaron por emprender una batalla legal en lugar de aceptar pasivamente la decisión que les impedía asumir sus escaños en el Parlamento Europeo. Así, presentaron un recurso de anulación ante el Tribunal General de la Unión Europea, con la firme esperanza de revertir la situación y defender su derecho a representar a sus electores en Europa. Sin embargo, sus expectativas se vieron frustradas cuando el Tribunal General desestimó el recurso por considerarlo inadmisible. Este primer revés legal fue un golpe significativo para sus aspiraciones, pero lejos de desistir, ambos decidieron seguir adelante con su lucha judicial. La negativa inicial del tribunal no los detuvo y presentaron una apelación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la máxima instancia judicial del continente. Esta acción evidenció su determinación por agotar todas las vías legales posibles con el fin de revertir la decisión que les impedía ocupar sus escaños. La apelación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se convirtió en la última oportunidad para que Puigdemont y Comín vieran reconocidos sus derechos como eurodiputados, manteniendo en vilo a la opinión pública y a los medios internacionales. Finalmente, tras meses de deliberaciones y un minucioso análisis de los argumentos presentados, el tribunal emitió una sentencia definitiva que selló el destino de ambos, cerrando toda posibilidad de que ocuparan sus escaños bajo las condiciones en las que lo intentaban. Aunque este fallo representó el desenlace de una larga batalla judicial, no fue el primer giro inesperado que enfrentaron los políticos catalanes. En enero de 2020, el Parlamento Europeo había reconocido oficialmente a Puigdemont y Comín como eurodiputados, un hecho que en su momento fue visto como una victoria para ambos. Este reconocimiento surgió tras una sentencia previa del mismo Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que también favoreció a Oriol Junqueras, otro líder independentista catalán condenado en España, reafirmando su inmunidad parlamentaria. Esa sentencia de enero de 2020 fue interpretada por Puigdemont y Comín como una señal positiva, creyendo que finalmente podrían ejercer como eurodiputados y representar a sus electores. Sin embargo, la situación legal de ambos siguió siendo incierta y su ejercicio pleno del cargo continuó en debate. Con el paso del tiempo, quedó claro que ese reconocimiento no garantizaba automáticamente que pudieran disfrutar de todas las prerrogativas asociadas a su posición en el Parlamento Europeo. A medida que avanzaban los meses, la controversia política y legal en torno a sus casos se intensificó, manteniéndose como un tema de discusión tanto en España como en Europa. El fallo reciente del Tribunal de Justicia, que rechazó de manera definitiva sus aspiraciones, cerró cualquier posibilidad de que Puigdemont y Comín pudieran ocupar sus escaños, subrayando la complejidad de las relaciones entre la política española y las instituciones europeas. Este desenlace dejó claro una vez más que las decisiones judiciales dentro de la Unión Europea pueden tener un impacto profundo en el reconocimiento de los derechos políticos de los ciudadanos. En el caso de Puigdemont y Comín, su situación de exilio y su confrontación abierta con el Estado español jugaron un papel determinante en las decisiones que se tomaron en su contra. Además, el fallo evidenció las tensiones entre las normativas nacionales de los Estados miembros y las políticas de las instituciones europeas, especialmente en casos tan delicados como el de líderes políticos en conflicto con sus propios países. El caso de Puigdemont y Comín ha sido un claro ejemplo de cómo las cuestiones de soberanía nacional y los derechos políticos en el contexto europeo pueden chocar, generando situaciones de gran complejidad tanto jurídica como política. La sentencia más reciente del Tribunal de Justicia pone fin a este largo proceso, pero deja abierto el debate sobre la relación entre las diferentes jurisdicciones y los derechos de los ciudadanos en Europa en los años por venir.
La figura de Carles Puigdemont y Toni Comín ha seguido siendo uno de los temas más polémicos y divisivos en el panorama político español, especialmente en el contexto del prolongado conflicto independentista catalán. Desde que ambos líderes optaron por el exilio en Bruselas tras los eventos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la posterior declaración unilateral de independencia, su situación ha encendido un intenso debate. Mientras algunos los ven como víctimas de una persecución judicial, otros los consideran prófugos de la justicia que no deberían recibir ningún tipo de reconocimiento político. Su elección como eurodiputados, a pesar de su exilio, no hizo más que avivar la división existente, polarizando aún más a la sociedad catalana y al conjunto de España. La discusión sobre la legitimidad de Carles Puigdemont y Toni Comín como representantes políticos en el Parlamento Europeo ha sido particularmente compleja, ya que ha puesto a prueba la relación entre las aspiraciones independentistas catalanas y el marco legal de España y la Unión Europea. Desde su elección, ambos líderes enfrentaron una serie de requisitos legales para asumir sus escaños, algo que sus seguidores vieron como un obstáculo burocrático deliberado para impedirles ejercer sus derechos. Para sus detractores, sin embargo, el hecho de que no prestaran juramento a la Constitución española era un incumplimiento de la ley que no podía ser ignorado. En este contexto, el fallo judicial que ratifica la negativa a reconocer a Puigdemont y Comín como eurodiputados de pleno derecho ha sido visto como un golpe duro para sus aspiraciones. Más allá de una simple reivindicación política, ambos buscaban utilizar sus escaños como una plataforma clave para ganar visibilidad y legitimidad internacional a favor de la causa independentista catalana. Sin embargo, al no poder ejercer plenamente como eurodiputados, su capacidad de influir en el ámbito internacional se ha visto seriamente disminuida. Este conflicto, además de su dimensión legal, ha tenido importantes repercusiones políticas tanto en España como en las instituciones europeas. Para los partidarios de la independencia de Cataluña, la negativa del Parlamento Europeo y posteriormente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a reconocer los derechos de Puigdemont y Comín ha sido vista como una muestra de la politización de las instituciones europeas. Desde su perspectiva, consideran que la Unión Europea ha cedido a las presiones del Estado español, priorizando los intereses de un miembro por encima de los derechos democráticos de dos representantes electos, con el respaldo de una parte significativa del electorado catalán. Este descontento ha generado un creciente escepticismo entre algunos sectores del independentismo catalán que antes veían a la Unión Europea como un aliado potencial en su lucha por la autodeterminación. Para muchos, el caso de Puigdemont y Comín ha servido como un claro ejemplo de que las instituciones europeas no siempre actúan de manera imparcial y que pueden verse influenciadas por intereses políticos, en lugar de proteger consistentemente los derechos fundamentales de los ciudadanos. Como resultado, algunos han comenzado a cuestionar si la vía europea es realmente el mejor camino para alcanzar sus objetivos de independencia. Por otro lado, los detractores del movimiento independentista han celebrado este fallo judicial como una victoria del Estado de Derecho y de la legalidad española. Para ellos, se ha logrado frustrar lo que consideran una estrategia de los exiliados para evadir la justicia y obtener un reconocimiento político a nivel internacional. La negativa del Parlamento Europeo y del Tribunal de Justicia a permitir que Puigdemont y Comín ejerzan como eurodiputados es vista como una reafirmación de que, pese a la complejidad del conflicto, la ley debe prevalecer en las decisiones políticas. Este fallo también ha sido interpretado como un triunfo para el gobierno español, que ha defendido con firmeza que la situación judicial de Puigdemont y Comín debe resolverse dentro del marco legal nacional y no a través de decisiones políticas europeas. La capacidad del Estado español para mantener su postura en las instituciones europeas refuerza la narrativa de que el conflicto catalán no es una cuestión de derechos democráticos o represión política, sino de cumplimiento de la ley. En resumen, este fallo judicial ha puesto en evidencia la frágil relación entre los líderes independentistas catalanes y las instituciones europeas, revelando las tensiones entre el proyecto de integración europeo y las demandas de autodeterminación de regiones como Cataluña.
Aunque la sentencia es definitiva en términos legales, no ha logrado mitigar el intenso debate político y social en torno a Puigdemont y Comín, quienes siguen siendo figuras clave del movimiento independentista y de la lucha por la soberanía catalana. En última instancia, la controversia en torno a Puigdemont y Comín no solo refleja las complejidades legales y políticas del conflicto catalán, sino también las dificultades que enfrenta la Unión Europea al gestionar las tensiones internas entre sus Estados miembros y las aspiraciones de ciertas regiones a obtener mayor autonomía o incluso la independencia. Esta sentencia marca un hito crucial en la larga y complicada historia del conflicto entre Cataluña y España, representando no solo un revés definitivo para las aspiraciones de Puigdemont y Comín, sino también una clara señal de los límites de la vía judicial para resolver conflictos políticos de tal envergadura. A pesar de los numerosos esfuerzos legales llevados a cabo por Carles Puigdemont y Toni Comín, el reciente veredicto judicial sugiere que su retorno al Parlamento Europeo, al menos como eurodiputados con plenos derechos y prerrogativas, es cada vez más improbable. Esta sentencia pone fin a un prolongado proceso legal de varios años, clausurando no solo una disputa judicial de gran envergadura, sino también marcando un punto de inflexión en el conflicto político entre Cataluña y el Estado español. Sin embargo, aunque este fallo judicial cierra un capítulo en los tribunales, está lejos de poner fin al debate en el ámbito político y social. El conflicto catalán sigue siendo uno de los temas más divisivos en la política española, y esta sentencia probablemente añadirá más combustible a la controversia y las tensiones tanto en Cataluña como en el resto de España. Las profundas tensiones subyacentes no han desaparecido, y es previsible que el movimiento independentista catalán utilice esta decisión como otro ejemplo de lo que consideran la falta de voluntad de las instituciones españolas y europeas para atender sus demandas. Desde la perspectiva independentista, este revés judicial no marca el fin de su lucha, sino otro obstáculo en un camino que, según ellos, sigue siendo legítimo y necesario. Por otro lado, aquellos contrarios a la independencia verán en esta sentencia una reafirmación del Estado de Derecho y una victoria para las instituciones españolas frente a lo que consideran una estrategia para evadir la justicia y desestabilizar el orden constitucional. Si bien la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es definitiva desde el punto de vista legal, este es solo un episodio más en una historia que está lejos de concluir. El conflicto entre Cataluña y España, que lleva más de una década en un punto álgido, continuará desarrollándose en los planos político, social y posiblemente judicial. A pesar de que esta decisión parece poner un cierre definitivo a las aspiraciones inmediatas de Puigdemont y Comín en las instituciones europeas, es probable que nuevos recursos legales, movilizaciones políticas y debates públicos mantengan vivo el pulso independentista, tanto dentro como fuera de España. En conclusión, aunque este fallo judicial representa un golpe significativo para el independentismo catalán en su intento de internacionalizar el conflicto, no parece ser el final de una lucha que ha marcado profundamente la política española en los últimos años. El problema de fondo sigue siendo político, y mientras no se encuentre una solución que aborde las demandas de una parte importante de la población catalana, el conflicto seguirá latente. Así, aunque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha cerrado una puerta, la cuestión catalana permanece abierta y parece estar lejos de resolverse. No olvides darle like al vídeo y suscribirte al canal para no perderte las últimas noticias y análisis. Nos vemos en el próximo video.